Parecer. ¿Sabes qué tipo de preguntas han desafiado a los pensadores religiosos durante siglos? No preguntas sobre la fe, la oración o la moralidad, parecer, sino preguntas ocultas dentro de los mismos textos que millones de personas consideran sagrados. Preguntas sobre contradicciones, detalles históricos y pasajes que parecen difíciles de reconciliar, parecer. Estos debates han existido durante generaciones entre eruditos, teólogos, filósofos e historiadores. Sin embargo, muchos lectores comunes rara vez llegan a conocerlos durante siglos. Parecer, los estudiosos de la religión han estudiado estos pasajes difíciles, intentando comprender su significado, su origen y cómo encajan entre sí. Algunos los han considerado misterios que requieren interpretación, parecer, mientras que otros han sostenido que revelan algo importante sobre la manera en que los textos antiguos fueron creados y preservados. Un filósofo que abordó estas preguntas de una manera diferente fue Baruch Spinoza, parecer, un pensador del siglo XVII, cuyas ideas desafiaron las opiniones tradicionales sobre las escrituras y la autoridad. En 1670, Spinoza publicó una obra que transformaría los debates sobre la religión, parecer, la filosofía y la interpretación bíblica. Su enfoque era simple pero controvertido. Creía que los textos sagrados debían examinarse como cualquier otro documento histórico, parecer. En lugar de asumir que toda dificultad tenía una explicación oculta, preguntó por qué esas dificultades existían en primer lugar. Spinoza cuestionó si los textos bíblicos habían sido escritos exactamente como la tradición afirmaba, parecer. Examinó el lenguaje, el contexto histórico, los estilos de escritura y las diferencias internas dentro de las escrituras, parecer. Sus conclusiones fueron profundamente controvertidas porque desafiaban la idea de que la Biblia tenía un único autor y un único mensaje perfectamente unificado, parecer. Sus críticos consideraron sus ideas como un desafío directo a la autoridad religiosa. Si los textos sagrados contenían evidencia de diferentes autores, diferentes períodos y diferentes perspectivas, parecer, entonces surgían naturalmente preguntas sobre cómo esos textos habían adquirido su autoridad y cómo debían entenderse. La vida de Spinoza cambió de manera drástica debido a estas opiniones. En 1656, cuando tenía solo 23 años, parecer, los líderes de su comunidad judía en Ámsterdam emitieron una excomunión formal contra él. Fue severo. Fue separado de su comunidad y se le prohibió participar en las relaciones sociales y religiosas normales con ellos. Parecer. La razón no fue que hubiera cometido un crimen violento o dañado a otra persona. Parecer. El problema fue su disposición a cuestionar las creencias tradicionales y a discutir abiertamente ideas que los líderes religiosos consideraban peligrosas. Examinó la Torá, los mismos textos que había estudiado desde su infancia, parecer, y observó problemas que, en su opinión, requerían una investigación honesta. Una de las preguntas que planteó se refería a Moisés y a la autoría de la Torá, parecer. La creencia tradicional sostenía que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, pero Spinoza observó algo que parecía imposible. El texto describe acontecimientos posteriores a la muerte de Moisés, parecer. Habla del entierro de Moisés e incluso se refiere a ciertas cosas como continuando hasta el día de hoy, parecer. Spinoza argumentó que estos pasajes sugerían que la Torá había sido escrita o editada por personas que vivieron después de Moisés. Creía que las diferencias en el lenguaje, parecer, el estilo y la perspectiva apuntaban hacia una historia de composición más compleja, en lugar de un único momento de escritura divina. En lugar de tratar las contradicciones como misterios que debían ignorarse, parecer, Spinoza creía que debían investigarse. Su método se basaba en leer el texto cuidadosamente y permitir que la evidencia contenida en el propio texto guiara la conclusión. Sugirió que, parecer, cuando diferentes versiones de las historias aparecían en las escrituras, podían representar distintas tradiciones que más tarde fueron reunidas. En su opinión, estas diferencias no eran prueba de un fracaso, parecer, sino evidencia del proceso humano detrás de la creación de la literatura religiosa. Este enfoque creó un gran desafío para la autoridad religiosa tradicional. Si los escritos sagrados podían estudiarse históricamente, parecer, entonces las preguntas sobre su interpretación, autoría y desarrollo se volvían inevitables. Las ideas de Spinoza influyeron en estudiosos bíblicos posteriores que examinaron las escrituras mediante métodos históricos y literarios. Uno de los primeros ejemplos que Spinoza examinó se encontraba al comienzo mismo de la Biblia.
El relato de la creación en el Génesis. Los primeros capítulos describen la creación del universo, incluida la formación de la luz, las plantas, los animales, los seres humanos y cuerpos celestes. Surge una pregunta al comparar la secuencia de los acontecimientos. En el capítulo 1 del Génesis, las plantas aparecen antes de la creación del Sol, la Luna y las estrellas. Según el conocimiento moderno de la biología, las plantas dependen de la luz solar para realizar la fotosíntesis, el proceso que les permite crecer y sobrevivir. Algunos lectores interpretan este pasaje de forma simbólica, mientras que otros lo consideran un ejemplo de diferentes ideas antiguas combinadas entre sí. Spinoza y estudiosos posteriores sugirieron que la razón de esta diferencia podría ser que el Génesis contiene más de una tradición de la creación. Cuando comienza el segundo relato de la creación en el capítulo 2 del Génesis, el orden de la creación parece diferente. En lugar de comenzar con las plantas y luego los animales antes de los seres humanos, la secuencia presenta los acontecimientos en otro orden. Los estudiosos han señalado con frecuencia estas diferencias como evidencia de que múltiples tradiciones antiguas pudieron haber sido preservadas dentro del mismo libro. La pregunta que plantea este análisis no se refiere únicamente a un pasaje. Se refiere a cómo los textos antiguos fueron formados, editados y transmitidos de generación en generación. Comprender este proceso se ha convertido en uno de los temas centrales de los estudios bíblicos, y esto era solo el comienzo de las preguntas que Spinoza exploró. Cuanto más de cerca examinaba las Escrituras, más ejemplos encontraba en los que diferentes tradiciones, cronologías y perspectivas aparecían juntas. A medida que Spinoza continuó examinando los textos bíblicos, dirigió su atención hacia otra famosa historia que había sido transmitida de generación en generación, la historia de Noé y el gran diluvio. Para muchas personas, el relato del diluvio representa una de las historias más reconocibles de las Escrituras, una historia sobre el juicio, la supervivencia y un nuevo comienzo para la humanidad. Sin embargo, cuando el texto se examina detenidamente, comienzan a surgir preguntas sobre cómo se formó la historia y por qué ciertos detalles parecen diferentes de un pasaje a otro. El relato en el Génesis describe a Dios decidiendo enviar un enorme diluvio porque la humanidad se había corrompido. Se le ordena a Noé construir un arca y preservar la vida llevando animales a bordo de la embarcación. La historia se presenta como un único acontecimiento continuo, pero una lectura más atenta revela detalles que parecen difíciles de combinar. Por ejemplo, un pasaje describe a Noé llevando 2 de cada animal al arca, mientras que otro pasaje da instrucciones diferentes que incluyen animales adicionales considerados puros. Estas diferencias han llevado a muchos estudiosos a sugerir que la historia del diluvio puede contener múltiples tradiciones que posteriormente fueron combinadas en una sola narración. Las diferencias no terminan ahí. La duración del diluvio también plantea preguntas. Algunos versículos describen la lluvia cayendo durante 40 días y 40 noches, mientras que otros pasajes describen que las aguas permanecieron sobre la tierra durante un periodo mucho más largo. Cuando estos detalles se colocan juntos, los lectores intentan comprender por qué la misma historia contiene diferentes cronologías. Spinoza argumentó que este tipo de diferencias no eran simplemente detalles menores. En su opinión, mostraban evidencia de la participación humana en el desarrollo del texto. En lugar de que un único autor escribiera cada parte de la historia en un solo momento, creía que la Biblia conservaba diferentes tradiciones procedentes de distintas comunidades y épocas. Los estudiosos bíblicos modernos también han estudiado las similitudes entre la historia del diluvio en el Génesis y relatos más antiguos del antiguo Cercano Oriente. Un ejemplo muy conocido es la epopeya de Gilgamesh, un antiguo texto mesopotámico que contiene un relato del diluvio con un superviviente elegido, una gran embarcación, animales preservados, aves enviadas para buscar tierra y un sacrificio después del diluvio. La existencia de estas similitudes ha generado un largo debate entre historiadores y estudiosos de la religión. Algunos sostienen que estas historias se desarrollaron a partir de tradiciones antiguas compartidas que existían en toda la región. Otros debaten la relación exacta entre estos relatos y cómo uno pudo haber influido en el otro.
Para Spinoza, estas conexiones demostraban que las historias bíblicas existían dentro de un contexto histórico más amplio. Creía que los escritores antiguos estaban influenciados por las culturas que los rodeaban y que comprender esas influencias era necesario para estudiar las escrituras de manera honesta. Otro importante tema que Spinoza examinó involucraba los 10 mandamientos, una de las secciones más importantes de la ley bíblica. Estos mandamientos suelen considerarse una base central de la enseñanza religiosa y moral. Tradicionalmente entendidos como leyes dadas directamente por Dios a Moisés, sin embargo, al comparar diferentes pasajes de la Biblia, los estudiosos han observado variaciones en la forma en que estos mandamientos son presentados. En Éxodo capítulo 20 se presentan los conocidos 10 mandamientos, incluyendo instrucciones sobre la adoración, la moralidad y las relaciones humanas. Más adelante, en Éxodo capítulo 34, otro conjunto de mandamientos está relacionado con el reemplazo de las tablas de piedra después de que Moisés rompe el primer conjunto. El contenido de estos mandamientos se centra más en las festividades religiosas, los sacrificios y las prácticas rituales. Esto ha planteado preguntas sobre cómo se relacionan entre sí estas diferentes listas. Deuteronomio capítulo 5 también presenta otra versión de los mandamientos. Aunque muchas partes son similares a las de Éxodo, ciertas explicaciones y detalles son diferentes. Por ejemplo, la razón dada para observar el sábado cambia entre los dos relatos en Éxodo. El sábado está relacionado con la historia de la creación y con el descanso de Dios después de la creación. En Deuteronomio, la razón está relacionada con la experiencia de los israelitas de la esclavitud en Egipto y su liberación de la opresión. Ambos pasajes presentan el mandamiento, pero explican su propósito de manera diferente. Spinoza consideró estas diferencias como evidencia de que las leyes bíblicas se desarrollaron con el tiempo. Creía que diferentes comunidades y escritores conservaron sus propias interpretaciones de las tradiciones religiosas, y que posteriormente los editores reunieron esas tradiciones en una colección más amplia. Esta forma de estudiar las escrituras fue profundamente controvertida porque cuestionaba la idea de que cada pasaje provenía de una única fuente perfectamente coherente. En cambio, sugería que la Biblia reflejaba una larga historia de escritura, edición e interpretación humanas. El examen de Spinoza también volvió a la cuestión del propio Moisés. La creencia tradicional sostenía que Moisés era el autor de la Torá, pero Spinoza señaló pasajes que parecían imposibles de haber sido escritos por Moisés. El ejemplo más claro se encuentra al final del Deuteronomio, donde el texto describe la muerte de Moisés, su entierro y el duelo que siguió. Incluso afirma que hasta ese momento no había surgido en Israel un profeta como Moisés. La pregunta surge de manera natural. ¿Cómo pudo Moisés escribir sobre acontecimientos que ocurrieron después de su propia muerte? Spinoza argumentó que estos pasajes indicaban que otra persona había escrito o editado partes de la Torá después de la vida de Moisés. También señaló expresiones y descripciones que parecían reflejar una perspectiva histórica posterior. Para él, estos detalles no constituían un ataque contra las propias escrituras, sino evidencia de que la Biblia tenía una historia compleja. Creía que comprender esa historia era más valioso que forzar cada pasaje a encajar en una única explicación. Con el paso del tiempo, muchos estudiosos bíblicos desarrollaron enfoques históricos similares, examinando el lenguaje, la estructura y los orígenes de los libros bíblicos. Estudiaron cómo diferentes fuentes pudieron haber sido combinadas y cómo los antiguos editores conservaron tradiciones de distintas épocas, pero las preguntas planteadas por Spinoza iban más allá de la autoría. Desafiaban la manera en que las personas entendían la autoridad, la interpretación y la relación entre las instituciones religiosas y los textos sagrados. Sus ideas continuaron influyendo en los debates sobre las escrituras, la filosofía y la historia de la religión. Aunque sus opiniones fueron rechazadas por muchos durante su vida, su método de examinar los textos de manera crítica se convirtió en una parte importante del estudio histórico moderno. Y a medida que el examen continuaba, surgieron preguntas aún más difíciles. Preguntas sobre la historia bíblica, la profecía y los relatos que dieron forma a las creencias religiosas de millones de personas en todo el mundo.
A medida que continuó el estudio de los textos bíblicos, surgió otra gran pregunta. ¿Cómo deberían entender los lectores las historias en las que la Biblia describe acontecimientos que parecen difíciles de confirmar mediante evidencia histórica? Esta pregunta se volvió especialmente importante al examinar el libro de Josué y sus descripciones de la conquista israelita de Canaán. La historia de Josué describe a los israelitas entrando en la tierra después de salir de Egipto y derrotando a los pueblos que vivían allí. Según el texto, estas victorias no fueron simplemente logros militares. Se presentaban como mandatos de Dios, con Josué y los israelitas llevando a cabo instrucciones divinas. Uno de los ejemplos más famosos es la caída de Jericó. El relato bíblico describe el derrumbe de las murallas de la ciudad y la destrucción de la población por parte de los israelitas después de entrar en ella. Descripciones similares aparecen a lo largo del libro, donde las ciudades son conquistadas y los enemigos son completamente derrotados. Estos pasajes han dado lugar a serios debates entre historiadores y arqueólogos. La cuestión no es solo lo que dice el texto, sino también si los acontecimientos ocurrieron exactamente como se describen y qué evidencia existe fuera del relato bíblico. La investigación arqueológica ha examinado lugares relacionados con estas historias, incluyendo Jericó y otras ciudades mencionadas en Josué. Diferentes estudiosos han llegado a conclusiones distintas, y los debates continúan sobre el contexto histórico de los relatos de la conquista. Algunos investigadores sostienen que la evidencia arqueológica no coincide con una conquista militar a gran escala como la descrita en Josué. Señalan interrogantes sobre los patrones de asentamiento, las capas de destrucción y la cronología de los acontecimientos. Otros sostienen que los relatos bíblicos pueden reflejar recuerdos de conflictos más pequeños que posteriormente fueron ampliados hasta convertirse en historias nacionales. Spinoza abordó estas historias centrándose en el propósito y el desarrollo de los textos. Creía que algunos relatos bíblicos reflejaban las preocupaciones de las comunidades que los conservaron. En su opinión, las historias del pasado a veces eran moldeadas para comunicar mensajes religiosos, políticos o culturales. El libro de Josué, por ejemplo, presenta un poderoso mensaje sobre la identidad, la lealtad y la separación de las naciones vecinas. Describe a un pueblo que busca establecerse y mantener su devoción a sus propias tradiciones religiosas. Spinoza argumentó que comprender el contexto histórico detrás de estos escritos era esencial. En lugar de asumir que cada historia era un registro histórico directo, creía que los lectores debían considerar por qué se escribió una historia, quién la preservó y qué mensaje pretendía comunicar. Este enfoque creó otro desafío para las interpretaciones tradicionales de las escrituras. Si algunas historias estaban moldeadas por preocupaciones humanas y circunstancias históricas, entonces los lectores debían considerar el papel de los autores y editores humanos en la creación de la forma final del texto. Otro tema importante que Spinoza examinó fue la profecía, en particular el famoso pasaje de Isaías, que los cristianos han relacionado tradicionalmente con el nacimiento de Jesús durante siglos. Muchos cristianos han interpretado Isaías 7:14 como una predicción de un nacimiento milagroso. El versículo suele traducirse diciendo que una virgen concebirá y dará a luz un hijo llamado Emmanuel, y este pasaje ha sido considerado como evidencia de una profecía cumplida por Jesús. Sin embargo, la redacción original en hebreo ha sido objeto de un importante debate académico. La palabra hebrea utilizada en Isaías suele traducirse como joven mujer, mientras que otro término hebreo se refiere específicamente a la virginidad. Esta diferencia de traducción ha generado un debate sobre cómo debe entenderse el pasaje. Algunos estudiosos sostienen que el contexto original de Isaías estaba relacionado con acontecimientos ocurridos en la época del propio profeta, y no con una predicción de hechos que tendrían lugar siglos después. Cuando Isaías pronunció este mensaje, la situación que lo rodeaba implicaba conflictos políticos y preocupaciones por las naciones enemigas. El pasaje aparece dentro de ese contexto histórico inmediato, lo que lleva a algunos estudiosos a sostener que originalmente estaba dirigido a las circunstancias de ese período.
La conexión posterior entre Isaías y el nacimiento de Jesús se desarrolló a través de tradiciones de interpretación y traducción. Cuando las escrituras hebreas fueron traducidas al griego, parecer, la palabra griega utilizada podía entenderse como una referencia a una virgen, y los lectores posteriores interpretaron el pasaje conforme a ese entendimiento. Parecer. Spinoza argumentó que este ejemplo demostraba la importancia de examinar los idiomas originales y los contextos históricos. Parecer. Creía que las interpretaciones religiosas a veces dependían de lecturas posteriores más que del significado original del texto. Esta fue una de las razones por las que sus ideas fueron consideradas controvertidas. Parecer. Desafió a las personas a separar lo que el texto decía originalmente de lo que las tradiciones posteriores habían construido a su alrededor. Más allá de las cuestiones sobre la profecía y la historia, parecer. Spinoza también examinó una de las ideas religiosas más influyentes sobre la naturaleza humana, el concepto del pecado original. Parecer. Muchas tradiciones cristianas enseñan que la humanidad heredó una condición caída debido a la desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Según esta doctrina, parecer, los seres humanos nacen con un problema espiritual que requiere redención. Sin embargo, Spinoza cuestionó si esta idea estaba realmente presente en los primeros textos bíblicos. Parecer. Argumentó que la historia de Adán y Eva no afirma directamente que todo ser humano herede la culpa por sus acciones. El desarrollo del pecado original como doctrina formal ocurrió más tarde en la historia del cristianismo. Parecer. Especialmente a través de los escritos de influyentes teólogos como Agustín de Hipona. La interpretación de Agustín sobre la naturaleza humana se convirtió en una base fundamental para muchas tradiciones cristianas. Parecer. Spinoza consideró este desarrollo como otro ejemplo de cómo las ideas religiosas evolucionaron con el tiempo. Creía que las doctrinas no siempre eran afirmaciones directas de los textos antiguos, parecer, sino que a veces se desarrollaban mediante interpretaciones posteriores y debates teológicos. Para Spinoza, la cuestión más amplia no era solo lo que las personas creían, parecer, sino cómo esas creencias moldeaban las relaciones humanas con las instituciones religiosas. Argumentó que el miedo, parecer, la culpa y la dependencia podían convertirse en herramientas poderosas cuando a las personas se les enseñaba que solo podían encontrar aceptación a través de una autoridad determinada. Parecer. Su filosofía presentaba una visión diferente de la humanidad. En lugar de considerar a las personas como naturalmente corruptas y dependientes del control religioso externo, enfatizó la razón, parecer, la comprensión y la conexión de la humanidad con la naturaleza. Estas ideas fueron revolucionarias para su época y explican por qué muchas autoridades religiosas lo consideraban peligroso. Parecer. No estaba simplemente cuestionando pasajes individuales, estaba cuestionando los sistemas construidos alrededor de esos pasajes al examinar los relatos de la creación, las narraciones del diluvio, las leyes, la autoría. Parecer. La profecía y la naturaleza humana. Spinoza desarrolló un método que trataba las escrituras como una colección histórica en lugar de un único documento intacto. Los debates que inició continuaron mucho tiempo después de su muerte. Parecer. Los estudiosos modernos siguen discutiendo los orígenes de los libros bíblicos, el desarrollo de las tradiciones religiosas y la relación entre la historia y la fe. Pero la pregunta central sigue siendo la misma. Parecer. ¿Qué sucede cuando las personas examinan los textos antiguos no solo a través de la creencia, sino también mediante la historia, el lenguaje y la evidencia? Parecer. Las preguntas planteadas por Spinoza no se limitaban a pasajes individuales o historias aisladas. Su argumento más profundo trataba sobre cómo las personas entienden la autoridad, parecer, la tradición y la relación entre los seres humanos y los textos que consideran sagrados. Él creía que la investigación honesta no debía verse como un enemigo de la verdad, sino como un camino necesario hacia la comprensión. Parecer. Para Spinoza, la Biblia no era un documento simple escrito en un solo momento por una sola voz. En cambio, la veía como una colección de escritos que se desarrolló a lo largo de siglos de historia, parecer, moldeada por diferentes comunidades, escritores, editores y circunstancias culturales. Cada generación añadió su propia perspectiva, preservando ideas que reflejaban las preocupaciones de su propio tiempo. Parecer. Esta visión desafió la comprensión tradicional de las escrituras como un mensaje perfectamente unificado. Si diferentes secciones provenían de distintas situaciones históricas,
Entonces las diferencias en el lenguaje, el estilo y las ideas se volvían más fáciles de entender. No eran problemas aleatorios, sino señales de un largo proceso de desarrollo. Spinoza creía que muchos desacuerdos dentro de las escrituras podían explicarse reconociendo el elemento humano detrás de los textos. Diferentes autores tenían diferentes objetivos, diferentes experiencias y diferentes maneras de explicar su relación con lo divino. Esta idea se convirtió en uno de los fundamentos de la crítica bíblica moderna. Los estudiosos comenzaron a examinar las escrituras utilizando métodos similares a los empleados para estudiar otros escritos antiguos. Analizaron el vocabulario, el contexto histórico, las tradiciones manuscritas y la estructura literaria para comprender mejor cómo fueron creados estos textos. Sin embargo, este enfoque fue controvertido porque cambió la manera en que muchas personas entendían la autoridad religiosa. Si los textos sagrados tenían una historia humana, entonces las preguntas sobre la interpretación y la propiedad de la verdad religiosa se volvían inevitables. Los críticos de Spinoza temían que cuestionar las creencias tradicionales debilitara la propia fe. Creían que permitir a las personas analizar libremente las escrituras podía conducir a la duda y al rechazo de las enseñanzas religiosas establecidas, pero Spinoza sostenía lo contrario. Creía que la verdad no necesitaba protección frente al examen. Si algo era verdadero, una investigación honesta solo fortalecería su comprensión. Rechazaba la idea de que las personas debían evitar las preguntas difíciles simplemente porque esas preguntas generaban incomodidad. Su filosofía se centraba profundamente en la razón. Creía que los seres humanos tenían la capacidad de estudiar el mundo, comprender la naturaleza y desarrollar sabiduría mediante un pensamiento cuidadoso. Para él, el conocimiento no era un enemigo de la espiritualidad, sino una manera de acercarse más profundamente a la realidad. Esta perspectiva también influyó en su comprensión de Dios. Spinoza rechazó la idea de que Dios debiera entenderse únicamente a través de las reglas e interpretaciones de las instituciones religiosas. En cambio, creía que Dios y la naturaleza estaban profundamente conectados y que comprender la propia existencia era una forma de comprender lo divino. Debido a estas ideas, muchos líderes religiosos lo acusaron de atacar la fe. Sin embargo, Spinoza creía que estaba cuestionando los sistemas humanos de control, más que negando la espiritualidad en sí misma. Uno de sus argumentos más controvertidos fue que las instituciones religiosas a veces utilizaban el miedo y la incertidumbre para mantener su autoridad. Creía que cuando se enseñaba a las personas que no podían pensar por sí mismas, se volvían dependientes de quienes afirmaban tener acceso exclusivo a la verdad. Esta idea fue especialmente poderosa porque abordaba no solo la teología, sino también la psicología humana. Spinoza creía que el miedo podía influir en las decisiones de las personas e impedirles buscar el conocimiento libremente. El concepto del pecado original se convirtió en un ejemplo de esta discusión. Spinoza cuestionó si enseñar a las personas que eran naturalmente culpables creaba una relación basada más en el miedo que en la comprensión. Argumentó que los seres humanos no debían definirse únicamente por sus errores o debilidades. En cambio, las personas debían desarrollar su razón, comprender su naturaleza y perseguir una vida guiada por el conocimiento y la virtud. Esto no significaba que Spinoza rechazara la moralidad. De hecho, la moralidad era un elemento central de su filosofía. Creía que las personas podían vivir vidas éticas mediante la comprensión, la compasión y el pensamiento racional, en lugar de limitarse a obedecer mandamientos por miedo. Sus ideas presentaban una forma diferente de pensar sobre la libertad humana. Según Spinoza, la verdadera libertad provenía de comprender la realidad en lugar de ser controlado por la confusión o la superstición. Estos argumentos lo convirtieron en una figura controvertida durante su vida, pero su influencia continuó creciendo después de su muerte. Filósofos, historiadores y estudiosos posteriores estudiaron sus escritos y reconocieron la importancia de su enfoque hacia la religión y la filosofía. Los métodos que promovió terminaron convirtiéndose en herramientas comunes en el estudio académico. Los investigadores comenzaron a hacer preguntas que las generaciones anteriores a menudo evitaban. ¿Quién escribió estos textos? ¿Cuándo fueron escritos?
¿Qué situaciones históricas influyeron en ellos? ¿Cómo cambiaron con el tiempo? Estas preguntas no desaparecieron y continúan dando forma a los debates sobre la Biblia en la actualidad. Parecer. Estudiosos de todo el mundo siguen debatiendo los orígenes, los significados y las interpretaciones de los antiguos escritos religiosos. La historia de Spinoza, por lo tanto, parecer, no trata únicamente de un filósofo que desafió las ideas religiosas. Trata del deseo humano más amplio de comprender el mundo mediante la curiosidad, la evidencia y la razón. Parecer. Su vida demuestra la tensión que puede existir entre la tradición y la investigación. A lo largo de la historia, parecer, muchas sociedades han luchado con la cuestión de cómo equilibrar el respeto por las creencias heredadas con la libertad de hacer preguntas difíciles. Para Spinoza, la respuesta era clara, parecer. Las personas nunca debían abandonar su capacidad de pensar. Creía que una persona que busca la verdad de manera honesta no es enemiga de la sabiduría, sino alguien que la persigue activamente. Parecer. Las controversias que rodearon sus ideas muestran cuán poderosas pueden ser las preguntas. Una sola pregunta sobre un texto puede conducir a debates más profundos sobre la historia, la autoridad, parecer, la identidad y la propia naturaleza de la creencia. Incluso siglos después, las cuestiones que planteó siguen formando parte de las conversaciones mundiales sobre religión y filosofía. Parecer. Tanto si las personas están de acuerdo con sus conclusiones como si no, su método cambió la forma en que muchos estudiosos se acercan a los escritos antiguos. Parecer. Animó a los lectores a mirar más allá de las suposiciones y examinar cuidadosamente las evidencias. Parecer. Creía que comprender el origen de las ideas podía ayudar a las personas a tomar decisiones más informadas sobre lo que aceptan y por qué lo aceptan. El legado de Spinoza está, por lo tanto, vinculado a un principio central, parecer. La búsqueda de la verdad requiere el valor de investigar, y esa búsqueda continúa hoy, mientras estudiosos y lectores siguen examinando los mismos textos antiguos, parecer, formulando nuevas preguntas y explorando cómo estos poderosos escritos han dado forma a la historia de la humanidad durante miles de años. Después de examinar las numerosas preguntas que rodean a los textos bíblicos, parecer, el mensaje más amplio de Spinoza se volvió claro. Su argumento no consistía simplemente en demostrar que un pasaje era incorrecto o en descubrir una contradicción. Su objetivo era animar a las personas a comprender cómo las ideas, parecer, las tradiciones y los escritos religiosos se desarrollan con el paso del tiempo. Él creía que los seres humanos no debían tener miedo del conocimiento. Para él, la búsqueda de la verdad no era un acto de rebelión, parecer, sino una expresión de la inteligencia humana. Sostenía que las personas debían tener la libertad de estudiar, cuestionar e investigar sin temor al castigo, parecer. Los debates en torno a Spinoza continúan porque tocan algunas de las preguntas más profundas que personas han formulado a lo largo de la historia. ¿Cómo se crean los textos sagrados? ¿Cómo adquieren autoridad las tradiciones? Parecer. ¿Cómo deben responder las personas cuando los escritos antiguos contienen diferentes perspectivas o pasajes difíciles? Estas preguntas no tienen respuestas sencillas, parecer, y diferentes comunidades siguen abordándolas de distintas maneras. Algunas consideran estos desafíos como oportunidades para una interpretación más profunda, parecer, mientras que otras los ven como razones para estudiar las escrituras mediante métodos históricos y literarios. El enfoque de Spinoza cambió la manera en que muchos estudiosos observaban los textos religiosos, parecer. En lugar de partir de la suposición de que cada pasaje debía encajar perfectamente en un único sistema unificado, animó a los lectores a examinar primero lo que los textos realmente contienen, parecer. Este método influyó en las generaciones posteriores de investigadores que estudiaron los escritos antiguos mediante la arqueología, la lingüística y la historia. Examinaron manuscritos, parecer. Compararon diferentes versiones de los textos y exploraron las culturas que los produjeron. Una de las ideas más importantes que surgió de este enfoque fue la comprensión de que los libros antiguos suelen tener historias complejas. Es decir, muchas obras importantes del mundo antiguo fueron copiadas, editadas, traducidas y preservadas por diferentes comunidades durante largos periodos de tiempo. La propia Biblia se convirtió en una de las colecciones de escritos más estudiadas de la historia de la humanidad. Los estudiosos han dedicado siglos a analizar sus lenguas, manuscritos, contextos históricos y estructuras literarias. Para algunas personas,
Descubrir la historia humana detrás de estos textos cambia la manera en que los ven. En lugar de considerar la Biblia únicamente como un único mensaje transmitido en un solo momento, pueden verla como una colección de escritos que refleja las experiencias, las luchas, las esperanzas y las creencias de muchas generaciones. Otros continúan comprendiendo la Biblia a través de las tradiciones basadas en la fe, considerando que la inspiración divina actuó por medio de autores humanos y circunstancias históricas. Lo importante es que la discusión misma ha continuado durante siglos. Las preguntas sobre las escrituras, la interpretación y la autoridad siguen formando parte de las conversaciones entre creyentes, historiadores, filósofos y estudiosos. La vida de Spinoza también plantea una pregunta más amplia sobre la libertad de pensamiento. A lo largo de la historia, muchos pensadores han enfrentado oposición cuando desafiaron las ideas aceptadas. Su experiencia muestra lo difícil que puede ser para las sociedades responder con calma a las preguntas incómodas. Pero también demuestra el poder duradero de las ideas. Aunque Spinoza enfrentó el rechazo durante su vida, sus escritos sobrevivieron y se volvieron influyentes entre las generaciones posteriores de pensadores. Su obra recuerda a las personas que el conocimiento suele desarrollarse mediante el cuestionamiento. Muchos descubrimientos en la ciencia, la historia y la filosofía comenzaron cuando alguien estuvo dispuesto a preguntarse si las explicaciones comúnmente aceptadas eran completas. La historia de Spinoza, por lo tanto, no trata únicamente sobre la religión. Trata de la relación entre la autoridad y la curiosidad, entre la tradición y la investigación, y entre aceptar la información y comprenderla. Las preguntas que formuló siguen apareciendo hoy en día. Cuando las personas estudian escritos antiguos, todavía examinan sus orígenes, comparan diferentes interpretaciones y exploran cómo las circunstancias históricas influyeron en las ideas contenidas en ellos. Para muchos estudiosos, este proceso no destruye la importancia de los textos religiosos. Al contrario, proporciona una comprensión más profunda de cómo estos textos llegaron a ser significativos para millones de personas a lo largo de las generaciones. Spinoza creía que los seres humanos debían buscar la sabiduría mediante la razón y la comprensión. Argumentaba que el miedo no debía ser el fundamento de la creencia y que las personas debían esforzarse por comprender el mundo en lugar de limitarse a aceptar explicaciones sin examinarlas. Su filosofía enfatizaba la responsabilidad personal. Cada persona, creía él, debía utilizar su propia capacidad para pensar y aprender. El conocimiento no era algo que debiera ser controlado por un pequeño grupo de autoridades. Esta idea se convirtió en una de las razones por las que su obra permaneció influyente. Representaba un desafío para cualquier sistema que desalentara el cuestionamiento y exigiera aceptación sin investigación. Siglos después, las mismas discusiones continúan. Las personas siguen debatiendo la relación entre la fe y la razón, la tradición y la evidencia, la autoridad y la comprensión personal. El legado de Spinoza está, en última instancia, vinculado al valor de la honestidad intelectual. Su mensaje era que las preguntas difíciles no debían ser ignoradas simplemente porque resultaran incómodas. Los textos antiguos, como todas las creaciones humanas, llevan las huellas de las personas y las culturas que los produjeron. Estudiar esas huellas puede revelar información importante sobre la historia, la sociedad y el pensamiento humano. Ya sea que alguien se acerque a las escrituras desde una perspectiva religiosa o académica, el proceso de un examen cuidadoso permite una comprensión más completa. La historia de Spinoza sigue siendo poderosa porque representa una lucha humana temporal, el deseo de conocer la verdad, incluso cuando las respuestas desafían lo que las personas siempre han creído. Sus ideas continúan inspirando debates sobre la filosofía, la religión y el papel de la razón en la vida humana. Quizá la lección más importante de su obra sea esta: las preguntas no son enemigas de la comprensión. A menudo son el comienzo de ella. La búsqueda de la verdad requiere paciencia, valentía y una mente abierta. Requiere la disposición a examinar la evidencia, considerar diferentes perspectivas y seguir aprendiendo. Siglos después de que Spinoza planteara por primera vez estas preguntas, las personas siguen leyendo textos antiguos, siguen buscando significado y siguen formulando la misma pregunta fundamental.
¿Cómo entendemos el mundo que nos rodea y cómo sabemos qué es verdadero? Esa pregunta sigue siendo tan importante hoy como lo fue hace cientos de años.